Jimmy Morales redobla el pulso contra la CICIG. El gobierno de Guatemala dio este martes a 11 investigadores y abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad 72 horas para abandonar el país. De lo contrario, amenaza, serán expulsados. Previamente el gobierno retiró las acreditaciones de estos funcionarios a los que tilda de terroristas con investigaciones pendientes en sus países. La falsedad de tal afirmación fue demostrada, según la CICIG, con la presentación de certificados de antecedentes no penales. La realidad que presenta el comisionado Iván Velásquez es otra. Estos 11 funcionarios participan en casos de alto impacto en Guatemala, un trabajo que se truncaría con esas expulsiones. ¿Qué casos serán? Bueno, este es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Velásquez, el apellido del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Conclu Velásquez, ahí está en pantalla. Conclu Velásquez, esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante toda esta hora de conclusiones. Conclu Velásquez. Utilicen esta etiqueta o hashtag, por favor, con sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Le decía yo nuevamente, el gobierno de Jimmy Morales en Guatemala se saltó las reglas del juego. La CICIG denuncia que la decisión de expulsar en un plazo de 72 horas a 11 funcionarios no fue notificada por las vías diplomáticas previstas. Y el comisionado Iván Velásquez fue tajante. A su juicio se trata de un atentado al Estado de Derecho. Esta posición es compartida por otras organizaciones civiles que ya se pronunciaron a favor de la CICIG. Para la Fundación Mirna Mac, las acciones promovidas por el gobierno debilitan la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Sus miembros se preguntan en qué forma beneficia al pueblo de Guatemala atacar sistemáticamente a la CICIG y advierten que esta decisión es solo la antesala de la limitación de otras libertades. El Frente Ciudadano contra la Corrupción también se pronunció contra lo que califica una nueva arbitrariedad del gobierno de Guatemala. La medida, dice este organismo, deja vía libre a los corruptos y debilita la institucionalidad del país. El comunicado finaliza asegurando que el gobierno de Guatemala reafirmó su posición del lado de la corrupción, la impunidad y la ilegalidad. La Comisión Internacional de Juristas cree que la jugada del gobierno busca afectar a aquellos procesos penales en curso contra corruptos, sobre todo en los que se ven implicados funcionarios de alto nivel. Pero la lista de apoyo a la CICIG va mucho más allá. Hasta 8 organizaciones internacionales, entre ellas Oxfam o Abogados Sin Fronteras Canadá, firmaron una declaración de apoyo a la CICIG y pidieron que se garantice la seguridad y protección de su personal. Llegados a este punto, parece que la relación entre Morales y la CICIG pues no puede ser peor. O bueno, quién sabe, ¿no? ¿Podría? Esa es la pregunta en el aire. Pero no siempre fue así. Y se lo tengo que recordar, tal vez muchos ya lo vieron, ¿no? Pero yo tengo que traerlo de nueva cuenta porque es completamente contradictorio. Mire usted, al principio de su mandato, Jimmy Morales aparecía en las conferencias de prensa junto al comisionado Iván Velásquez y a la entonces fiscal Telma Aldana. En esos tiempos Morales se declaraba seguidor de la CICIG, alababa el trabajo de la comisión, incluso se mostraba entusiasmado con el liderazgo de Iván Velásquez. Así me lo dijo aquí en Conclusiones. Claro que entonces eran, como ya he dicho yo, ¿no?, otros tiempos. Hay que remontarnos a abril de 2016, cuando el presidente Jimmy Morales, pues todavía me concedía entrevistas. Escuche. En este caso, ya usted pide la prórroga de la CICIG, ya se aplaude precisamente la extensión de la misma, lo acaba de hacer, estuvo acompañado del secretario general Ban Ki-moon. Preguntarle, ¿sigue la CICIG? Ya nos queda claro, pero ¿sigue con Iván Velásquez? ¿Mantiene Iván Velásquez? ¿Ha pedido que sea él? Sí, yo creo que el señor Iván Velásquez ha dado muestras de hacer el trabajo que todos los guatemaltecos estamos deseando que se haga, y es luchar contra la corrupción, es desarticular todas esas bandas criminales y crimen organizado que han copado muchas de nuestras instituciones. Así es que hemos solicitado que se extienda el mandato 2 años más, o sea,
El actual se había firmado para que venciera el 2017 y ahora estamos firmando para que se amplíe hasta el 2019 con la presencia del señor Iván Velásquez. Ahí está, ¿no? De propia boca de Jimmy Morales. O sea, primero, todo por la CICIG y la lucha contra la corrupción que ha copado. Bueno, ya lo oyó usted, ¿no? Pero ahora es CICIG, fuera a toda costa. O fuera todos de la CICIG, o como quiera llamarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo es que cambió esta postura tan positiva y enaltecedora del presidente Morales con respecto al trabajo de Iván Velásquez y de la CICIG? ¿Cuándo se agrió la relación? Mira, el 31 de agosto Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión, que como él mismo dijo, vence en 2019, el año que entra. Muy poco tiempo después vetó el regreso del comisionado Iván Velásquez al país, declarándolo persona non grata. En este giro que fue dramático y drástico, media un periodo de poco más de 2 años, ¿no? De esa entrevista a este momento que le digo. Ahora, ¿qué pasó entonces entre abril de 2016, cuando defendía la CICIG, agosto de 2018, cuando ponían fin al mandato? Bueno, a comienzos de 2017, la familia de Morales se vio involucrada en un caso de corrupción. Son de las cosas que pasaron, ¿no? Entre ese momento y ahora. Su hermano y su hijo fueron a juicio por fraude. A eso se sumaron señalamientos del Ministerio Público hacia Morales, hacia el mismo Jimmy Morales, por presunto financiamiento electoral ilícito. Acusaciones que, por cierto, no prosperaron, ¿no? Debido a la negativa del Congreso de retirar la inmunidad a Morales. Esto pasó entre 2016 y hoy. Entonces nos preguntamos todos, ¿serán estos hechos los que agriaron la relación? En todo momento el presidente, al igual que sus familiares, han asegurado ser inocentes. Entonces, bueno, si son inocentes, ¿por qué esa fijación con la CICIG? Para tener la versión oficial sobre la expulsión de los 11 funcionarios, nuestro equipo, como siempre, el equipo de conclusiones, contactó a la Cancillería de Guatemala y al Ministerio de Gobernación. Pero, una vez más, nos dijeron no, se negó la entrevista. Vamos a seguir a la espera. Por ahí me dice un pajarito, presidente Morales, que hay orden directa de que ningún funcionario hable con un servidor. Ojalá el pajarito esté equivocado. Pero desde Cancillería nos dijeron directamente y contundente, no. Entonces me preguntaba alguno de los políticos o politiqueros que hay por allá en Guatemala hoy, durante el día me decía, qué pena, Fernando, que solamente tengas siempre una versión. Yo le respondo a esos politiqueros y políticos en Guatemala, qué pena que la otra versión no dé la cara. Qué pena que no podamos escuchar las verdades de la parte oficial porque no se atreven a hacerlo aquí. Eso es lo que da pena. Y aquí está abierta la ventana, la puerta. Le pongo una silla en el estudio, presidente Morales. A usted o a su canciller Sandra Jovel o a quien usted designe. Nunca nos quedamos con un solo lado, siempre y cuando el lado esté dispuesto a hablar. Si hay versiones, si hay pruebas contundentes contra cualquiera de los dichos de cualquiera de las partes y se tienen que exponer aquí, así se hará. En la transparencia y en la democracia, así se arreglan las cosas. Aquí estamos abiertos para escuchar el por qué la CICIG es una amenaza para el país, de acuerdo a los propios dichos del presidente Morales. ¿Por qué? Si tienen la razón y el sustento, ¿por qué no darlo a conocer? Es importante para los guatemaltecos. Pero la decisión de transparencia y apertura de un gobierno está en manos de ellos, precisamente, de los gobiernos. La transparencia y apertura de CNN y de este programa está siempre aquí. Quien quiera hacer uso de la misma es bienvenido y quien no, le digo a esos políticos y politiqueros, qué pena, pero no es por nosotros, es por ellos. Y hablando más acerca de todo esto, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala tampoco comparte la decisión del gobierno de expulsar a 11 funcionarios de la CICIG. Jordán Rodas presentó una solicitud de amparo ante la Corte Suprema al considerar que se trata de una decisión injustificada. Vámonos en vivo hasta Guatemala. Allá está nuestra Michelle Mendoza. Michelle, bueno, este recurso del Procurador de Derechos Humanos contra la decisión de Morales,
no es el único, ¿no? Ya hay otros más o hay quienes están intentando frenar precisamente esta acción como se hiciera en el pasado con el mismo comisionado Iván Velásquez. Hola Fernando, sí es un gusto saludarte. Como tú lo decías, es una serie de recursos, más bien es una lluvia de recursos en rechazo una vez más a las decisiones del presidente Jimmy Morales, que no ha dado tregua desde septiembre del 2017 en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Acción Ciudadana, por ejemplo, el abogado Alfonso Carrillo, que ha sido uno de los protagonistas en toda esta historia al tratar de detener a través de recursos legales en la Corte de Constitucionalidad estas decisiones, porque existe, según los expertos, pues una constitución, una ley que se debe respetar. Acción Ciudadana es uno de ellos, también el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala ante la Corte Suprema de Justicia, incluso las autoridades ancestrales de Guatemala que están mostrando un descontento y que dicen estar vigilando cada una de las decisiones del presidente Jimmy Morales. Muchos se preguntan qué gira en torno a estos 11 funcionarios que ahora están en el ojo público y que tienen este ultimátum de salir en 72 horas de este país. Pues, Fernando, yo te puedo explicar que según ha sido confirmado ya por la propia CICIG, una de estas personas que hablando de estos 11 funcionarios, algunos son abogados y otros son investigadores, piezas claves en los distintos casos de alto impacto en Guatemala. Una de estas personas, por cierto, está llevando el juicio en el que tú mencionabas, está participando Samuel Morales y José Manuel Morales, el hermano y el hijo respectivamente del presidente Jimmy Morales, por haber cometido supuestamente fraude, algo a lo que ellos han dicho no tienen nada que ver, así como los señalamientos del presidente. También uno de estos 11 funcionarios ha participado en el proceso de la búsqueda de levantar la inmunidad del mandatario guatemalteco para tratar de establecer cuál ha sido la verdad cuando él era el secretario general del partido FN Nación, que lo llevó a la presidencia en ese año 2015, pero que ahora se ve envuelto en una gama de problemas que tiene a la población, porque es la misma población la que nos comenta a los medios de comunicación, en incertidumbre, con miedo, cuál va a ser la decisión que va a tomar ahora el gobierno de Guatemala, y la respuesta que se ha tenido en todo momento es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, entre otras cosas, se ha extralimitado en sus funciones, Fernando. Michelle, un tema sumamente complejo. También ha habido un importante silencio de parte de Iván Velásquez, pero hoy se rompe ese silencio. Aquí sí hay el espacio, como lo hemos demostrado, para quien quiera utilizarlo. Estaremos al pendiente de ver si hay alguna respuesta por parte del gobierno. A través también de nuestra Michelle Mendoza se pueden comunicar con nosotros. Ya lo hicimos nosotros, Cancillería nos dijo no. Y quiero dejarlo bien claro, bien claro. ¿Por qué hay una versión solamente? Bueno, porque la otra no quiere hablar, simple y sencillamente. Y no podemos limitarnos en nuestras capacidades como periodistas para reportar estos hechos y escuchar las versiones. Que no quieran hacer escuchar las suyas es otro tema. Michelle Mendoza, muchas gracias. A ti, Fernando. Saludos allá en Guatemala. Le decía yo, una de las partes, una de las versiones, da la cara, habla y está listo para las preguntas, que no todas son agradables, ¿no? Porque ese es mi trabajo. Le doy la bienvenida a uno de los protagonistas, entonces, de esta confrontación. Le doy la bienvenida a Iván Velásquez, el comisionado precisamente de la CICIG, quien desde octubre de 2013 es comisionado, sigue siendo comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Comisionado, muchas gracias por esta entrevista en un momento nuevamente tan álgido. Además de agradecerle la confianza para aparecer en este espacio y hablar conmigo, le pregunto de una vez, además de dar la bienvenida, ¿a qué atribuye usted esta decisión en este momento por parte del gobierno de Jimmy Morales con estos 11 funcionarios de la CICIG? Buenas noches, Fernando, mucho gusto. Muchas gracias además por la invitación a su programa. Eso puede tener varias explicaciones. De una parte, las investigaciones y las actuaciones en las que han participado estos compañeros de la comisión. Como bien se reseñaba hace un momento, uno de los abogados es quien participa en el juicio que se adelanta entre muchas personas contra
los señores José Manuel y Samuel Morales. Otro de los abogados fue quien presentó los dos antejuicios contra el presidente Morales e intervino ante la Comisión Pesquisidora del Congreso. Uno de los investigadores fue el que rindió su declaración ante esa Comisión Pesquisidora. Tenía ya la visa concedida, pero después de su intervención fue revocada, y así podríamos señalar con cada uno de los funcionarios de la CICIG que se encuentran en esta situación hoy. Pero también podría haber otras explicaciones. Una afectación indirecta que se pretende hacer, porque en la medida que se reacciona contra estos funcionarios de la comisión, los demás compañeros, pues naturalmente se sienten probablemente intimidados, temerosos, no actúan con total libertad. También podría entenderse que es un intento del presidente Morales para forzar al secretario general de Naciones Unidas para que declare terminado el acuerdo, dada la falta absoluta de colaboración, del cumplimiento de sus responsabilidades por el gobierno de Guatemala, dado que en el acuerdo de constitución la única parte que puede declarar terminado el contrato, el acuerdo, y justamente por incumplimiento de la otra parte, por no darse las condiciones para continuar desarrollando el trabajo, es el secretario general de Naciones Unidas. En cuanto a esto de la intimidación, ya hay una experiencia. Cuando el ministro de Gobernación recién se posesionó a principios de año, una de sus primeras acciones fue desvincular de la CICIG a 3 policías de la Policía Nacional Civil porque creía que lo estaban investigando a él. Lo sometieron a estos compañeros policías a interrogatorios, en lo que también significaba un propósito de intimidación a todos los miembros de la Policía Nacional Civil. Y yo aquí quiero retomar uno de los puntos o de las posibilidades por las cuales se toma esta decisión por parte del gobierno de Jimmy Morales. No sé si interpretarlo o cómo lo interprete usted. Dar por terminado, me decía usted, la posibilidad de dar por terminado el acuerdo. ¿Usted piensa o siente en algún momento que estas acciones están buscando desmantelar, poco a poco, ir desmantelando a la CICIG, aún sin lograr el efecto, tal vez en el señor Guterres, de decir, damos por terminado el acuerdo, pero la está desmantelando? ¿La CICIG hoy siente que se está desmantelando por parte de Morales? Sin duda. Después de estos 11 compañeros pueden seguir otros 10, y así puede impedir que los extranjeros que trabajan en la comisión puedan continuar cumpliendo con sus funciones. Ahora, este desmantelamiento, ¿lo esperaba usted así? Y dígame si lo califica como ilegal. Y le digo por qué. Si lo puede calificar como tal, le doy como sustento la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad en su caso particular, es decir, que Iván Velásquez pueda y debe regresar a Guatemala. La Corte de Constitucionalidad, siendo la máxima autoridad para tomar esta decisión, ha sido ignorada por Jimmy Morales, el presidente, por la canciller Sandra Jovel, en fin. ¿Usted califica estas acciones como ilegales dentro de este marco y dentro de las decisiones que ya ha tomado esta misma Corte? Yo creo que estas decisiones violan el acuerdo. Es un acuerdo que vincula al gobierno de Guatemala, de manera que en esa medida son decisiones contrarias a la ley, son decisiones ilegales. Son decisiones ilegales. Entonces podríamos hablar de que en el caso concreto del actuar del gobierno de Jimmy Morales contra la CICIG se está actuando ilegalmente por parte del Estado. Yo creo que está actuando ilegalmente y además sin ningún fundamento, porque lo que el presidente de la República expresó públicamente,
lo hizo igualmente la señora canciller, también el vicepresidente, que estos compañeros tenían investigaciones en sus países, que eran terroristas, que estaban señalados de colocar bombas. Eso es absolutamente falso. Y no solo es absolutamente falso, es además un irrespeto, por ejemplo, con la policía uruguaya, porque varios de estos compañeros que son de Uruguay son miembros activos de la policía de Uruguay. De manera que es absolutamente infundada la razón que han aducido para cancelar primero las visas y ahora para tomar estas otras decisiones de quitarle la carta de acreditación y decir que han perdido la inmunidad cuando en los términos del acuerdo, para que la inmunidad la pierda un extranjero que está al servicio de la CICIG, tiene que hacerse una solicitud al comisionado, como igualmente para el comisionado perder la inmunidad tiene que hacerse una solicitud al secretario general para que levante esa inmunidad. Y quiero en este sentido avanzar un poco más porque ya se había hecho la aclaración por parte precisamente de usted como comisionado y de la misma CICIG como comisión, el estatus legal, los antecedentes no penales de estos 11 funcionarios a los que se señala como terroristas. ¿Hay alguna otra razón o explicación que haya dado el gobierno de Morales para la decisión, para sustentar la decisión en contra de estos 11 funcionarios de la CICIG? ¿O esta es la única o no tiene ninguna otra explicación, comisionado Velázquez, por parte del gobierno? Esa es la única que dieron en comentarios públicos que hicieron los funcionarios mencionados. Pero no hay ninguna comunicación oficial que le deje saber al comisionado Iván Velázquez o en su defecto al señor Guterres del por qué se ha tomado esta decisión por parte del gobierno de Jimmy Morales. No hay un comunicado, una carta, algo oficial que les diga, oigan, estamos sacando a estos 11 y hemos tomado esta decisión por esto. No hay ninguna comunicación oficial. Inclusive, cuando inicialmente se revocaron unas visas y se negaron las otras, y públicamente luego el presidente de la República y las otras personas que mencioné dijeron que se debía a las cuentas pendientes que tenían en sus países, cada uno de ellos obtuvo los antecedentes penales de sus respectivos países, se aportaron a la Cancillería y se les planteó si esta es la razón por la que se les ha cancelado las visas a uno y negados a otros. Entonces, aquí está la demostración que eso no es cierto, para que reconsideren la decisión, la revoquen. Ni siquiera esa petición tuvo respuesta alguna de parte de la Cancillería.